Bueno, un poco fuerte. Vengo, como ven, revestido de todos los atributos de la autoridad, las canas, la corbata, la chaqueta. Pero de todos modos, de lo que voy a hablar va a ser de campos abiertos de investigación. Es decir, campos en los que se puede trabajar, campos que no están actualmente cerrados. Evtuchenko, un poeta ruso de mi generación, de los años 70, 60, decía que no hemos nacido tarde. Sería, para trabajar en este campo, no hemos nacido tarde, afortunadamente. Bien, me refiero al campo abierto por los estudios en la esfera del discurso público, o la esfera pública del discurso. Y en particular me interesaría centrarme como foco, como norte, en la idea de deliberación pública, me refiero. Es decir, deliberación se puede emplear en muchos sentidos. Aquí se va a tratar de deliberación pública. Bueno, como ustedes saben, en los años 80 empezaron a reconocerse tres perspectivas básicas en teoría de la argumentación: la perspectiva lógica, la perspectiva dialéctica y la perspectiva retórica. Es curioso, fue algo así como un redescubrimiento múltiple, porque fueron varios los que coincidieron en este punto: Wayne Brockwright, Joseph Benzel, en el 80, en el 81 Jürgen Habermas, entendiendo que la argumentación se podría enfocar desde tres perspectivas distintas, desde puntos de vista. Uno, considerando el producto de la argumentación, el argumento sería básicamente el punto de vista lógico. El otro sería el caso de la argumentación como proceso, sería el punto de vista retórico. El otro sería la argumentación como procedimiento reglado, y sería el punto de vista dialéctico. No voy a emplear, obviamente, PowerPoint, pero sí esquemas a los que les voy a ir remitiendo, o sea que lamento incordiarles periódicamente diciendo, bueno, en el esquema, en este caso en el esquema 1, tienen los aspectos y perspectivas del campo de la argumentación. Es decir, voy a adoptar la hipótesis de presentación de que se dan estas perspectivas, esta perspectiva lógica sobre la argumentación como argumento, perspectiva dialéctica como procedimiento de interacción entre papeles proponente-oponente, y perspectiva retórica, que es la que tiene que ver con las maneras de inducir o de influir una persona en otra, o influirse varios entre sí, pero en relaciones interpersonales. Es lo que diferencia de la dialéctica, que serían más bien papeles, papel de oponente y proponente, etcétera, etcétera. Y lo que diferenciaría del punto de vista lógico, que el punto de vista lógico es algo así como el punto de vista de Dios, es decir, es el punto de vista en el que no hay interlocutor, cualquier interlocutor sería pertinente. Entonces, el punto de vista lógico no estaría dirigido a nadie, sino a todos, lo cual quiere decir a nadie en particular, ¿no? Bien, estas perspectivas entonces son las que tienen en el esquema 1 y eran las que se consideraron durante mucho tiempo básicas. En los años 80 también empezó, aunque se había iniciado antes con la Habilitation Schrift de Habermas en el 62, pero fue a partir de la traducción al inglés en el 80 y tantos cuando empezó a difundirse la idea esta de la esfera pública del discurso. La esfera pública del discurso suponía una perspectiva nueva, la voy a llamar socioinstitucional, y es la que considera la argumentación que tiene lugar dentro de o entre grupos sociales en espacios públicos de discurso, bajo diversas modalidades como la deliberación pública, la negociación, las deliberaciones de un jurado o el debate parlamentario. Es decir, son el objeto característico del que podríamos llamar una lógica del discurso público o una lógica civil. En español tenemos una tradición desde el siglo XVI en la que se puede hablar de civil en este sentido, como en la tradición de Public en anglosajón. Por eso prefiero llamarla lógica civil, abreviar en este sentido la denominación.
Bien, una de las cosas a tener en cuenta es quizás desmentir algunos equívocos iniciales. Primero, ninguna de las perspectivas clásicas es autosuficiente, me refiero a lógica, dialéctica, retórica. Ninguna de ellas es autosuficiente. Esta sería una tesis contra la creencia de los años 50 del pasado siglo, y que consideraba que la lógica era el canon de la racionalidad argumentativa. Bastaba la lógica formal, sobre todo con modelos además matemáticos, para determinar la convalidación de cualquier argumentación racional en este campo. Naturalmente no es cierto, tampoco es cierto, sería cierto de la dialéctica y tampoco sería cierto de la retórica, a pesar de que actualmente se está yendo en una dirección de que la retórica sería algo así como la que aglutina todo. Segundo, las tres perspectivas clásicas en su conjunto tampoco cubren todo el campo de la argumentación. Es decir, esta sería, digamos, una tesis en contra de creencias todavía vigentes, en el sentido de que, por ejemplo, si alguien se ocupa de la deliberación pública, si alguien se ocupa de la negociación, no está hablando de argumentación, porque eso caería fuera de las tres perspectivas del tratamiento tradicional dentro de las tres perspectivas. Otro aspecto es que la cuarta perspectiva, esta perspectiva socioinstitucional, no es una mera extensión de una de las anteriores o una proyección a otro ámbito discursivo. Es cierto que la perspectiva socioinstitucional ha tenido cierta relación con la retórica clásica. Y de hecho la retórica fue durante tiempos lo que podríamos llamar la lógica del discurso civil, del discurso público. Pero naturalmente tiene aspectos absolutamente peculiares. No puedo entrar ahora, si quieren luego se discute, se plantean, pero simplemente me voy a referir al llamado efecto sinérgico como indicador del cambio que puede haber. Es decir, según el efecto sinérgico, sería el curso y el resultado de un proceso colectivo de consideraciones, de discusiones y de resolución de problemas, no se reduce a la suma de las contribuciones individuales, ni responde necesaria y unívocamente a lo que podría llamarse una inferencia lineal a partir de ellas. Es decir, que a partir de la razonabilidad o incluso racionalidad de las contribuciones individuales no se inferiría la resolución racional, razonable que debería tomar el grupo. Esta vendría a ser, lo cual quiere decir que no es una dimensión que sea una proyección simplemente de las anteriores. Y por último, aun siendo irreducibles entre sí estas perspectivas, la lógica no se puede reducir a la dialéctica tampoco a la retórica y a la inversa, son sin embargo solidarias y son complementarias. Más aún, yo diría que, en concreto, el estudio de la argumentación como fenómeno socioinstitucional no deja de implicar la consideración de los pertinentes aspectos lógicos, dialécticos y retóricos de la interacción argumentativa, así como, naturalmente, sus aspectos propios y peculiares como forma de argumentación práctica y colectiva. Es decir, que en este sentido habría una imbricación de los puntos de vista. Este planteamiento es muy bonito, creo. Decir, en el sentido de que, bueno, tiene cierta elegancia y es sencillo, es simple, está al alcance de cualquiera, pero tiene problemas, naturalmente, ¿no? Voy a referirme simplemente a uno de ellos, que someto a su consideración porque está sin resolver. Uno es, ¿estas perspectivas son modos de ser de la argumentación o son modos de ver o mirar la argumentación? ¿Son perspectivas sobre la argumentación? Podríamos decir, hablar entonces de un perspectivismo metodológico. ¿O son modos de ser de la argumentación? De manera que los argumentos tienen una dimensión lógica, una dimensión dialéctica, una dimensión retórica, una dimensión socioinstitucional. Este problema se planteó ya en la conferencia del profesor Gilbert y se reproduce siempre que haya este tipo de opciones de consideración del argumento. Entonces, aparte de invitarles a trabajar en a investigar, por ejemplo, este sería un problema
más bien filosófico, habría problemas teóricos, por ejemplo, cómo se relacionan entre sí estas perspectivas de una manera integrada, etcétera, etcétera. Pero habría también otros aspectos, como sería el de desarrollar esto que llamaría lógica civil en el segundo de estas tradiciones hispánicas. Sería muy interesante. Es una tradición que arranca en español desde el año 1587, o sea, del siglo XVI. Les voy a leer el título del libro, de donde arranca, porque es ilustrativo. Es de Pedro Simón Abril y dice: lógica o parte racional de la filosofía, la cual enseña cómo ha de usar el hombre del divino y celestial don de la razón, así en lo que pertenece a las ciencias como en lo que toca a los negocios. Este es el título. Y bueno, aquí estamos hablando precisamente de negocios, es decir, de lo que estamos hablando es de problemas que tienen que ver con la argumentación práctica y de interés colectivo y de dominio y de interés público. El caso prototípico en este planteamiento sería la deliberación. Entonces voy a pasar ya, más o menos marcado el marco, señalado el marco, voy a pasar entonces ya concretamente al caso de la deliberación. Bueno, la idea de deliberación no es nada simple ni nada sencilla, porque han concurrido en ella varias tradiciones. Por lo menos dos antiguas y una relativamente moderna. Las dos antiguas son una tradición retórica y otra tradición ético-prudencial. En un sentido, la deliberación es un género retórico. En el otro, la deliberación es algo así como la reflexión que el hombre prudente hace sobre los medios que puede utilizar para conseguir sus fines. Entonces, estas dos dimensiones prácticamente nacerían en el siglo IV, antes de nuestra era. Por ejemplo, la ética nicomaquea de Aristóteles sería el locus classicus para la ética, para la perspectiva ético-prudencial. Pero hay otra parte, otra contribución que procede del XVII y en particular de Leibniz, que le da una nueva dimensión y es como modalidad del discurso práctico público. Son importantes esas dos últimas características. Es discurso práctico y es discurso público o en ámbitos públicos. En esta línea quizás es bueno recordar que deliberación viene del étimo latino libra. Libra es la balanza. Entonces, la metáfora de la balanza, de la ponderación de razones, es justamente la que permite entender mejor por dónde va la idea de deliberación, y es justamente la que plantea Leibniz. Leibniz tiene un ensayo titulado Balanza de la razón, Trutina Rationis, aproximadamente escrito entre el 1669 y 1671, que le sirve para soñar una especie de lógica exacta del derecho. Dice Leibniz: si tuviéramos una balanza de la razón en la que se pensaran con precisión los argumentos expuestos a favor y en contra de la causa, y se pronunciara sentencia a favor del platillo más inclinado, tendríamos un arte mayor que aquella fantástica ciencia de conseguir oro. Se refiere a la alquimia y demás, ¿no? Es una época en la que Leibniz todavía cree que cuando dos filósofos tienen un problema se puede sentar a una mesa y decir calculemos y la cosa sale, ¿no? Es decir, también pensaba que era posible una especie de balanza exacta de la razón. Luego se volvió más prudente, es decir, luego ya empezó a ver más los problemas de la ponderación. ¿Qué ocurre? No tenemos una balanza de balanzas. Entonces, si hay una balanza que cataloga, digamos, los actos según, por ejemplo, desde el punto de vista ético, y hay otra que los cataloga desde el punto de vista médico, un problema de bioético, etcétera, ¿qué balanza utilizamos para ver qué balanza pesa más? Esto quiere decir que puede haber balanzas inconmensurables,
pero no incomparables. Es decir, con esto también conviene tener en cuenta que el que dos balanzas no tengan una medida común no quiere decir que no se puedan comparar y que no podamos hacer razonables preferencias a favor de una y otra. Sería un punto en el que sobre el que se puede volver. Pero bien, lo que sí me interesaría sería precisar un poco la idea de deliberación, a pesar de estas tradiciones con distintas y también a pesar de las complicaciones que actualmente ha introducido la democracia deliberativa, que ha venido a animar el asunto pero también a embrollarlo, con lo cual la cosa se ha complicado. Es un problema que todo investigador en humanidades, en estudios de humanidades, tiene, que es el siguiente. Hay una tensión entre la precisión y el alcance o el scope, la comprensión. Se pueden utilizar nociones precisas, pero serán unilaterales y sesgadas. Hay una tendencia, cuanto mayor precisión, mayor es la unilateralidad y el sesgo. Y cuanto mayor comprensión, más vago y genérico es la noción en cuestión. Con lo cual nos estamos moviendo entre un Escila y un Caríodes de difícil... Pero bueno, si Odiseo lo sorteó, nosotros no vamos a ser menos. Entonces, voy a intentarlo con la siguiente noción de deliberación, ¿no? Una deliberación, en este sentido, me refiero otra vez práctico, público, etc., es un proceso interpersonal e interactivo de argumentación práctica y de confrontación y ponderación de alternativas y razones que se dirige a la resolución de un problema de interés y de dominio público y en el que tienen, en principio, voz y voto todos los miembros de la comunidad afectada. De manera que habría básicamente esas tres características, por reducir las cosas un poquito, ¿no? Una cuestión de orden práctico y de interés y de dominio público. De interés público quiere decir que tiene una incidencia colectiva. De dominio público quiere decir que la gente está enterada de que tiene incidencia colectiva. La segunda característica es que busca la solución a través de una ponderación razonada de las alternativas disponibles. Y la tercera es que en ese proceso de discusión tienen en principio voz y voto todos los miembros, es incluyente, vamos, de la comunidad afectada. Bueno, según este planteamiento, la deliberación entonces tiene dos dimensiones básicas. Una más bien discursiva, que tendría que ver con el género de discurso utilizado, y otra más bien socioinstitucional, que tendría que ver con las condiciones de la participación y de la interacción de los miembros de la comunidad en cuestión. Entonces, más allá de aquí, ya hay un pequeño lío de quién acentúa más un aspecto, quién acentúa más otro, etcétera, etcétera. Para orientar un poco el estudio en este terreno, creo que se pueden hacer tres planteamientos de la deliberación que aclararían un poco el campo de investigación. Sería plantear la deliberación como modalidad pública del discurso práctico, es decir, como una forma de abordar y de resolver, o tratar de resolver, de modo argumentado estas cuestiones de interés común, como un modelo, en segundo lugar, como un modelo normativo, ya no sería descriptivo como quizás el primer caso, como un modelo normativo del discurso público, es decir, como un conjunto de condiciones y normas de participación y de interacción en los procesos deliberativos. Y en tercer lugar, como un modelo teórico para la investigación y la conducción del discurso público. Estamos en un terreno en el que la investigación teórica suele estar ligada a la conducción práctica, a los intereses prácticos, a la relación concreta con grupos a los que hay que gestionar, a los que hay que orientar, a los que hay que conducir, o que la gente aprenda a conducirse en este sentido. Bien, desde el primer punto de vista, como modalidad pública del discurso práctico, les remito al esquema 2. Son posibles
distintas caracterizaciones de la deliberación en este sentido. Hay una que utiliza el procedimiento Walton de 2004 y 2006, sobre la base de esquemas argumentativos y cuestiones críticas. El procedimiento Walton, según tienen en el esquema, llega realmente hasta el nivel 2, pero no pasa del nivel 2. Es decir, no llegaría al nivel 3, que es en el que se plantea el caso de la deliberación como precisamente el aspecto distintivo de ser una interacción pública, una interacción grupal. Los otros tienen que ver con el aspecto prudencial o con el aspecto, digamos, dialógico de confrontación. Pero además de eso tiene que haber este otro aspecto que se refiere a los intereses del grupo que discuten. Por eso yo preferiría una caracterización distinta, lo cual no quiere decir que esta no sea útil, puede ser perfectamente útil. Pero para nuestros efectos ahora de momento sería una caracterización por rasgos distintivos. Y son estos 4, el reconocimiento, que ya los conocen, pero el reconocimiento de una cuestión de interés de dominio público, el empleo sustancial de propuestas, las estimaciones y preferencias fundadas en razones pluridimensionales que remiten a consideraciones plausibles, criterios de ponderación, supuestos de congruencia práctica. Y por último, el propósito de inducir al logro consensuado y razonablemente motivado de resultados de interés general, no siempre conseguido. En los años 80, al principio, sobre todo en la línea Habermas, se consideraba que el consenso era algo así como una característica básica de la deliberación. Bueno, son wishful thinking, es decir, más bien pensamiento desiderativo, ¿no? Más que realmente considerar eso una característica. Si se puede llegar a un acuerdo, mejor, pero tampoco es malo llegar a la conciencia del desacuerdo. ¿Y en qué puntos está el desacuerdo? Y bueno, lo dejamos para la próxima semana. O cambiamos de procedimiento, no siempre es obligatorio utilizar deliberaciones, se puede utilizar negociación, se puede utilizar arbitraje, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de momento aquí estamos en el campo de la deliberación. Hay un aspecto que me interesa destacar, que es el caso de las propuestas. Una propuesta es una unidad discursiva, se puede luego identificar como acto comunicativo, se puede identificar como acto de habla, comisivo y directivo, pero es una unidad lingüística del tenor de lo indicado o pertinente, conveniente, debido, obligado, en el presente caso, es hacer o no hacer X. Esa sería una propuesta. La estructura, digamos, lingüística de una propuesta. Lo indicado, pertinente, conveniente, debido, obligado, en el presente caso, es hacer o no hacer X. Se refiere a una acción y expresa una actitud hacia ella. De manera que es un acto relativamente complejo, no es simple. Entonces se envuelve tanto ingredientes prácticos como ingredientes normativos. Es decir, no se reduce a un mero, bueno, vale, hagamos X. Lo cual no quiere decir que no se pueden utilizar propuestas tentativas en una sesión de brainstorming, ¿no? Pero vamos, no sería este el uso normal de las propuestas que van en orden a resolver un problema planteado. También puede verse como la conclusión de un razonamiento práctico, en la medida en que el proponente no solo está dispuesto a asumir lo que propone, sino a justificarlo en la medida, o defenderlo en la medida en que se cuestione, o incluso haya alternativas. Por eso en ese sentido es comisivo, es un acto que compromete al proponente, ¿no? Según esto, las propuestas se avienen a su registro como compromisos objetivables y expresos, es decir, al margen de la ontología mental de los actos de habla, la ontología vivae, es decir, la ontología de creencias, deseos, intenciones. Aquí eso no sería tan interesante como los compromisos asumidos expresamente con constancia de cada uno de los miembros en cuestión. Y esto, a su vez, guarda relación con la asunción y distribución de la carga de la prueba.
De manera que la distribución de la carga de la prueba juega un papel muy importante en la discusión de las propuestas. No sé si hay aquí locos por la lógica. Si hubiera alguno, desde luego este es un campo francamente interesante y abierto, porque el tratamiento de los compromisos como condicionales obligatorios o como obligaciones condicionales, según se quiera, según se adopte la perspectiva, por ejemplo, los argentinos conocen la perspectiva de Carlos Achurrón, es decir, ese es una lógica deóntica que actualmente está en pleno momento de exploración, con una serie de paradojas iniciales que además la hacen más interesante. Un problema claro es si no puede ser monótona o puede ser monótona con ajustes, como defendería, por ejemplo, el propio Achurrón. Este sería un campo absolutamente virgen y a disposición de todo el que quiera trabajar en el asunto. Pero hay otro aspecto también importante con las propuestas, y es que no son calificables como verdaderas o falsas, sino como aceptables o inaceptables a la luz de diversas consideraciones de pertinencia, viabilidad, etc. Entonces, es importante distinguir entre las propuestas del discurso práctico y las proposiciones del discurso teórico. Quiero decir, las proposiciones se mueven en una dirección de ajuste del lenguaje al mundo. Queremos que nuestras proposiciones se ajusten a la realidad. Queremos que sean verdaderas, mientras que las propuestas se mueven en la dirección de ajuste inversa. Queremos que sea la realidad futura la que se ajuste a nuestras propuestas. Esto tiene más importancia de lo que parece, porque de aquí se sigue que siendo, creo, y creo que casi todo el mundo estará de acuerdo con esto, siendo el mundo uno y más o menos común para todos, si lo que uno dice es verdad, es decir, si la proposición que uno profiere es verdadera, quien no esté de acuerdo con ello estará en un error. ¿Qué pasa con las propuestas? Que en cambio, al ser nuestros planes, fines y valores posiblemente distintos y distantes entre sí, el que sea plausible o razonable una propuesta no hace que las propuestas contrarias sean implausibles o no sean razonables. No excluye a las otras. De aquí que la consideración de la deliberación no solo dé lugar a un discurso colectivo, sino a un discurso plural. Un discurso plural donde la decisión es mucho más difícil, delicada, compleja e interesante que cuando solo funcionan estos términos abstractos de verdadero o falso. No, en este caso no daría lugar a esos mecanismos de resolución, digamos. Bueno, por otro lado, también se puede considerar, había dicho, como modelo normativo del discurso público. Y en este caso se trata de proponer unas condiciones y normas determinantes de un ideal de ejercicio deliberativo que permiten no solo definir este tipo de discurso, de interacción discursiva, sino además evaluar las muestras concretas de deliberación que podemos analizar. En esto le remito al esquema número 3. Ahí tienen una distribución de las normas o condiciones constitutivas y de las normas o condiciones regulativas. Las constitutivas se supone que son esas condiciones cuyo incumplimiento determina que no se trata de un caso de deliberación. Las regulativas, sin embargo, lo que determinan es algo así como una práctica mejor o peor de un discurso, de una interacción deliberativa. Entre las constitutivas, por ejemplo, está que haya un asunto de interés público y de incidencia colectiva, además de que se dé cuenta y razón de las propuestas y se ponderen las alternativas, y por último, que sea inclusiva
la experiencia, es decir, que sea de dominio público, que ninguno de los afectados esté en principio excluido. Estas serían normas constitutivas. Las regulativas serían, en cambio, las de tener ciertas bases comunes y una pretensión, la pretensión de una resolución conjunta, racionalmente motivada, pero también tres pretensiones o tres demandas que serían normativas que son muy importantes. Una es la transparencia y accesibilidad de la información. Por ejemplo, el gobierno, cuando todos sus documentos administrativos los pone a disposición, por ejemplo, a través de Internet, como el gobierno vasco, en un programa Irekia, ¿no? A disposición de los afectados. Pero accesibilidad no solo significa algo más que transparencia, también pone a los afectados en condiciones de entender esos textos. No basta simplemente emitir un informe técnico tal y como, sino que la gente que tenga que decidir pueda entender esos textos. La segunda condición, o la segunda norma sería simetría y reciprocidad. Es decir, que los distintos agentes involucrados en la discusión estén en condiciones de paridad de discusión. Un caso clarísimo, por ejemplo, sería, luego lo pongo como muestra de cómo las condiciones regulativas también pueden convertirse en constitutivas, de manera que si no se cumple un umbral determinado de estas normas, tampoco habría deliberación. Paso a la siguiente. La siguiente condición sería respeto y autonomía. Respeto de los agentes que están discutiendo y autonomía del proceso de la deliberación, de manera que no se vea constreñido por factores externos o elementos externos. Bien, esta distinción entre constitutivo y regulativo es también, no quiero que se tome como tajante. Es decir, hay normas constitutivas que también pueden servir para valorar la deliberación y normas regulativas cuyo incumplimiento no solo dice que la deliberación es mala, sino que no hay deliberación. Por ejemplo, cuando el Papa habla ex cátedra, es imposible deliberar con él. Obviamente es imposible deliberar con él porque en este aspecto, al ser infalible, ni respeta la simetría, ni respeta la autonomía de los fieles a quienes se dirige. O sea, es decir, está jugando a otra cosa. Muy bien, no hay ningún problema. Pero lo que quiero decir es que hay casos en los que la relación entre estos dos aspectos también pueden verse. Por último, habría también algunas pretensiones perlocutivas del discurso deliberativo, que es la efectividad resolutiva o al menos cierta repercusión real. Esto tiene problemas por lo que llamaría la economía del discurso. La economía del discurso en este aspecto supone que, por ejemplo, las deliberaciones suelen llevar cierto tiempo que a lo mejor la resolución del problema no permite, y entonces hay que recortar, utilizar. Todo esto, ya digo, son aspectos normativos, no necesariamente, no descriptivos. Y por último, se podría considerar la deliberación como modelo teórico. ¿Cuánto me queda? Bien, entonces simplemente como modelo teórico sería una fuente de distintas investigaciones, la tienen en el esquema 4. Metadeliberativas, en el campo de la deliberación online, en el estudio de impacto de cambios, etcétera, en diversos foros. Y por último, lo que se llaman indicadores de calidad del discurso. Hay algunos ítems considerados y cuantificados. Las comillas a la cuantificación se refiere al tipo de cuantificación que un matemático vería un tanto así, pero que se suele ver en estos casos, y es que es 0, 1 y 2. Es decir, esos son los valores de la cuantificación. 0 cuando no se da, 1 cuando bueno, se empieza a dar y 2 cuando se da bien. Es decir, entonces esa sería más o menos ya digo, es una métrica en este sentido, desde el punto de vista matemático, un tanto primitiva. Lo que sí me interesaría para terminar, en vista de que es aludir a algunos de los problemas internos que tiene la deliberación, sobre todo porque según los programas que ahora se emplean, por ejemplo,
para mostrar en algunas materias como educación ciudadana la utilidad que tiene el pensamiento crítico o la utilidad que tiene el estudio de la lógica, etcétera, para las virtudes cívicas, para fomentar las virtudes cívicas. Es decir, aquí hay mucha ilusión y quizás convendría tener un poco los pies en la tierra. El conocimiento de la lógica y del pensamiento crítico no se desprende mejores ciudadanos. No, a la inversa, es decir, tampoco los buenos ciudadanos son precisamente unos lógicos perfectos. Es decir, hay problemas. Por ejemplo, qué sé yo, Platón se supone que era un tipo, desde el punto de vista del pensamiento crítico, no dejaba nada que desear. Desde el punto de vista democrático, casi todo, ¿no? Entonces, o por ejemplo, no sé si conocen, vistas del otro lado, una anécdota de Gödel. Gödel fue a Estados Unidos, sí, sí me da tiempo, pero bueno, Gödel estaba en Estados Unidos, en Princeton, y entonces decidió hacerse ciudadano estadounidense. Para hacerse ciudadano estadounidense tenía que pasar un examen sobre la Constitución, conocimiento de la Constitución americana. Bueno, le citan para el examen y va además con Morgenstern, un economista muy conocido, y con Einstein, que vamos, tampoco hace falta decir a qué se dedicaba, ¿no? Bien, pues entonces, en el viaje, ya cuando van a hacer la entrevista, Gödel dice, es un lío, ha sido un drama, es un verdadero drama, porque he descubierto una laguna en la Constitución por la que esto se puede convertir en una dictadura. Morgenstern ya, pues pone que está cara, en fin, hace una cosa así, llegan al juez, y entonces el juez, hombre, ante este tipo de gente que llegaba, pues claro, lo que quiere es una conversación y trámite y se acabó. Y dice, bueno, así que usted es alemán. No, mire usted, soy austriaco. Bueno, pero Austria también fue una dictadura, cosa que aquí no va a ser posible. Precisamente. Entonces, llevo horas convencer a Gödel de que, bueno, la cosa no era para tanto y que podía perfectamente admitir. Lo cual quiere decir que los lógicos pueden tener dificultades para ser buenos ciudadanos, también en este sentido. No sé de ninguna constitución que haya pasado, digamos, de una prueba de consistencia. Bien, estos serían los aspectos que me interesa destacar, que hay tres planos. Uno sería el plano del discurso y de las normas del discurso, de las normas de razonabilidad del discurso. Otro sería el plano, digamos, ético y cívico, que sería el de las virtudes cívicas, el de la legitimación o la legitimidad, el compromiso de cada uno con las decisiones tomadas, ¿no? Y el otro sería el plano, digamos, normativo de la publicidad y transparencia, de la reciprocidad, de la autonomía de juicio, etc. Aquí hay cuestiones que se pueden plantear con cierto interés. Por ejemplo, se puede plantear el caso de las falacias. Hay falacias típicamente propias de este nivel, pero además también hay posibilidad de plantear explicaciones sociológicas de falacias. Por ejemplo, una estructura que sistemáticamente mine la simetría o la transparencia o la autonomía de los medios de la deliberación es un generador de falacias en el discurso deliberativo. ¿Estamos de acuerdo? Una estructura jerárquica como la Iglesia Católica es una generadora estructural de falacias. Es un corolario de esto. Bien, por último, para terminar, le remito al esquema 6. En el esquema 6 están jugando precisamente estos tres planos. El plano A sería el plano socioético, publicidad, reciprocidad, etc. El plano B sería el plano sociopolítico, de las virtudes cívicas, cognitiva, legitimadora, y el plano C sería el plano ético-discursivo. Imaginen esta matriz, que desde el punto de vista matemático es una gozada, es decir, tiene toda la simetría de las estructuras duales, es decir, es una maravilla. Pero bueno, al margen de esto, también puede tener interés
para sugerir investigaciones, que es realmente de lo que se trata aquí, ¿no? Como ven, marcando las presencias o ausencias, se puede dar distintos casos: caso de diálogo no deliberativo o caso de despotismo ilustrado, cuando faltan las virtudes éticas y se dan las otras, etcétera, etcétera, ¿no? Esto está propuesto en plan puramente. Todavía no he llevado a cabo ninguna investigación en este sentido, pero simplemente lo propongo como posible matriz para orientar investigaciones. Bueno, pues creo que, en fin, este podría ser el final de esta incursión exploratoria por este campo socioinstitucional ganado para los estudios de la argumentación, que en parte es virgen y en parte, paradójicamente, está muy solicitado y concurrido, sobre todo en la medida en que, naturalmente, tiene que ver con programas de filosofía política como la democracia deliberativa, y tiene que tener que ver con otros programas de psicología, de nuevas profesionalidades, por ejemplo, la de facilitador, la de mediador, es decir, este tipo de gestiones de deliberación, de discusiones en grupo, etcétera. Y espero haber mostrado un panorama suficientemente amplio y comprensivo para atraer su espíritu de trabajo y sus deseos de investigación y de contribución al desarrollo del ámbito público. Bueno, la consideración actual del discurso público, a la luz de sus usos y abusos en la prensa, en los foros de radio, de televisión, en los comerciales, en el Parlamento, etcétera, es justamente otro buen motivo para pedir la colaboración y la participación de todos los interesados en la argumentación, en el uso razonable y razonado del discurso. La situación del discurso público es, como bien sabemos y sufrimos, una situación penosa, lo cual hace más imperiosas, si cabe, nuestras responsabilidades hacia el discurso público. Es el aire discursivo que respiramos y en el que hemos de comunicarnos y convivir. Así pues, me gustaría terminar reiterándoles, una vez más, la invitación a velar por el discurso público, por su agudeza, lucidez, limpieza y calidad, y a continuar la tradición hispánica de la lógica civil en todos estos sentidos. Muchas gracias.